Bienvenida, bienvenido a esta emisión de Tiempo Compartido que se nos ha negado un poco, pero no sabes la expectativa que se creó sobre Adriana Grivas. Ariana o Adriana. Ella es una argentina que ahorita que la conozcas te vas a enamorar de su contenido y de su manera tan dulce de explicarlo. Ella es una argentina con ascendencia griega. Entonces, cuando empiezas a escucharla, te darás cuenta que tiene influencia sobre la cultura griega, sobre los dioses, sobre toda la mitología que se maneja en la historia de Grecia. Y tiene ella la habilidad de tomar ese contenido y actualizarlo para darnos una información novedosa. En el live de hoy te darás cuenta que se mezclan ciertas perspectivas y ella tiene una visión única en el mundo. Mira, ella es co-creadora de El Arte de Ser Humanos, así lo encuentras en las redes, El Arte de Ser Humanos. Es escritora, es psicóloga. Pausa. Corta cuando entra, pues prefiero presentártela ya que esté aquí adentro. Vamos a ver. Ay, te moví la cámara. Ay, ¿cómo estás, Adriana hermosa? Bienvenida. Muchas gracias. Por fin. Qué placer tenerte aquí. Le platicaba a mi comunidad que se generó tanta expectativa sobre ti, que recibí muchos mensajes de ya queremos verla, ya queremos verla. Pues qué fortuna que todo se nos alineó para encontrarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel, y también quiero agradecer a México, por supuesto a tu lugar, a Jalisco. Yo realmente tengo un amor especial por la gente de México, país al cual me acerqué desde muy chica y siempre iba a bucear. Ah, mira. Sí, y bueno, y me enamoré de la vibra que tiene, me enamoré de la simpleza, pero también la emoción mexicana. Y bueno, cuando nos invitaste dije, pero por supuesto que voy a ir porque a ir virtualmente, ¿no? Claro. Porque realmente, y además tenemos muchos seguidores de México y gente que realmente aprecio mucho desde el corazón, así que les envío un gran abrazo también. Y a toda la gente que está viendo, que por ahí no es de México, y la gente que lo va a ver. Así que también un abrazo muy sentido. Muchas gracias. Quisiera presentarte porque la vez pasada me dijeron, dijiste tantas cosas lindas de ella, que si de lo perdieron, quiero decirlas de nuevo porque es un placer para mí tenerte aquí. Igualmente, Escritora, psicóloga social con posgrado en neurociencias. O sea, implica mucho la neurociencia porque habla de conexiones. No solo nos va a dar teoría, va a unir puntos dentro de nosotros. Es traductora y profesora de literatura inglesa. Ariadna es instructora en meditación, angelóloga y terapeuta en vidas pasadas. Todo esto te lo comparto para que veas desde dónde surge todo lo que nos va a decir Ariadna, porque el tema puede resultar a lo mejor un poco complicado, pero que sepas que tiene un fundamento en ella, en todo su background que nos está compartiendo. Es especializada en el despertar de la conciencia, la era dorada y el paradigma de las llamas gemelas, que si no sabes qué es eso, no te preocupes, ahorita no lo va a explicar. Investiga sobre aritmosofía, astrología, filosofía, física cuántica y morfopsicología. Por supuesto que todo lo que vamos a hablar con ella, ella tiene cursos y talleres que nos va a guiar y apoyar en nuestros procesos y caminos personales o grupales. Tiene 2 libros que los puedes conseguir en Mercado Libre. Te voy a dejar los enlaces en la descripción. ¿6? Ah, es que yo nada más me dijeron 2. 6. Entonces yo te voy a decir 2 y sabes, para no darle mucho tiempo a eso, que todo lo sí, encuentras en Mercado Libre. El arte de ser humano, 100 mensajes de sabiduría para la nueva humanidad. Y el emprendedor omnisciente, que a mí me parece como clave porque habemos muchas personas que estamos dedicándonos a nuestra pasión
conectando apenas con nuestra misión de vida y no sabemos cómo es emprender. Entonces, el emprendedor omnisciente es una guía de autosuperación y motivación para el emprendedor del nuevo mundo. Y este libro es un libro espectacular y no lo digo yo, no lo dice ella, lo dice el público que lo ha leído, porque es elegido como uno de los 12 libros más influyentes en su campo por la Fundación Santander. Y estoy segura que esto, aunque parezca mucho, se queda corto con todo lo que Adriana nos puede compartir. Así que gracias por estar aquí y entrémonos al tema que es súper profundo. Arcangelinas y llamas gemelas, su misión en la era dorada. ¿Por dónde vamos a empezar a comernos este pastel? Bueno, este pastel delicioso nos vamos a empezar por mi conexión con Los Ángeles y cómo fue increyendo. En el año 2003 empecé a tener revelaciones con respecto a Los Ángeles y un acercamiento profundo, empecé a estudiarlo de un modo amoroso, se acercaron a mí, recibí sus beneficios, pude practicar inclusive atraer ciertas bendiciones que en ese momento veía como sueños inalcanzables. Y en el año 2019 yo hice un viaje a Inglaterra. En Inglaterra di una charla en Wembley, en Londres, para finales del 2019 ellos habían elegido que yo hable de Los Ángeles. O sea, les di a elegir entre la felicidad, la belleza interior, ¿no? Que está conectado con la belleza espiritual, y Los Ángeles. Y por unanimidad, el público eligió Los Ángeles. Entonces, bueno, me centré en eso, hablé de Los Ángeles y les dije algo que resonó mucho durante la pandemia. Si ustedes sienten que están atravesando un momento de dificultad, una emergencia, el arcángel que pueden invocar es el arcángel Miguel. Les enseñé específicamente cómo pueden invocarlo para una pronta aparición del arcángel y van a ver cómo les va a ayudar. En el mes de junio del 2020, estábamos todos encerrados por la situación que atravesamos y me escriben diciéndome que nunca se pudieron olvidar de esas palabras y que cuando se sentían en el estado de emergencia que marcó, porque Londres estuvo muy afectada, ellos invocaron al arcángel Miguel y, por ejemplo, en un edificio veían cómo salía gente en camillas eh, y ellos se protegían con el arcángel Miguel. Y me invitaban, además de darles algún curso, taller en inglés, me invitaron a que por favor escriba un libro. Y ese libro se hizo, ese libro se llama Descubre tu divinidad con Los Ángeles y habla, obviamente Los Ángeles es un sentido general. Ese libro se enfoca en los arcángeles específicamente. Yo cuando digo ángeles, hablo de los ángeles en general, ¿sí? Entonces ese libro habla de los arcángeles. Eh, Obviamente en el camino de la escritura, ¿no? De la escritura y de la publicación del libro pasaron muchas cosas, algunas angeladas, otras no, pero siempre los ángeles proveyeron allí con la solución y por supuesto que cuando más te vas acercando a la luz, más se acerca lo otro, ¿no? Lo que no es tanta luz. Entonces, eh, así nació mi vínculo por escrito con respecto a Los Ángeles, un vínculo un poco más formal y realmente tengo que decirlo, realmente se llegó a la gente como pan caliente porque el mundo está necesitando una conexión con Los Ángeles y ellos están alrededor nuestros pendientes, ¿no? Nosotros tenemos ángeles desde que estamos en la panza de mamá y a los 7 años los ángeles ya únicamente se acercan a nosotros cuando eh, los invocamos. Por eso es que hay gente que cree que no necesita invocarlos. Los ángeles hay que invocarlos porque ellos respetan nuestro libre albedrío. Entonces, bueno, eso por ahí nació. Y con respecto a las arcangelinas aparecieron el año pasado, en diciembre del 2024, anunciando situaciones que iban a acontecer en el mundo,
pero en el medio de una situación muy importante que fue que yo empecé a dar sesiones privadas a gente que está atravesando enfermedades supuestamente terminales, ¿sí? Digo supuestamente porque eso para mí es, la palabra terminal es muy fuerte, ¿no? Sí. Y de enfermedades autoinmunes. O sea, fue como una gran cantidad de gente que se presentó para tener esas sesiones privadas, porque en las sesiones privadas los motivo, los inspiro, pero también intervienen los ángeles. Y hay meditaciones, por supuesto, yo no es las meditaciones con ángeles no es la única que yo empleo, obviamente que en mi instructorado en angelología, y la meditación, perdón, en angelología, es de larga data, ¿no? No es la única meditación que utilizo, también utilizo mindfulness, heartfulness, ho'oponopono, la meditación con los ángeles, o sea, hay una variedad. Entonces las arcangelinas aparecieron en un momento de mi vida donde realmente sentí eh, que mi misión en la humanidad se veía como en un punto de inflexión, ¿no? En un turning point donde yo sentía que realmente tenía que ponerme en el lugar de la gente que estaba atravesando ese tipo de situación y colaborar. Y también unos meses antes apareció gente eh, para ser atendidos por el tema de que estaban atravesando una relación, están en el proceso, en el paradigma, en la conexión de llamas gemelas. Entonces, bueno, las arcangelinas me explicaron que ellas no son muy conocidas por la humanidad y que es hora de que las conozcamos porque tiene mucho para decir con respecto a todo lo que es la situación en el mundo, especialmente lo asociado al amor incondicional, a todas las virtudes que los seres humanos tenemos que tener para ingresar a la era dorada, que es la era a la cual estamos todos peregrinando, eh, y para sostenernos dentro de ese tiempo divino que ya está. La era Ariadna, dorada, me surge dos dudas. sí, Cuando dices arcangelina y cuando dices sí, arcángel, está asociado a un género, pero ¿qué no el género es nada más para los que estamos habitando sí, en la tierra? es así, mira. Eh, los arcángeles se presentaron por la situación, o sea, se presentaron muy notoriamente, con mucha carga energética positiva, Ujú. para que active el, la relación entre la gente con los ángeles, porque la humanidad tenía mucho miedo, tenía mucho terror, ¿sí? Recuerden lo que pasaba en ese momento y si no lo quieren recordar, porque prefieren olvidarlo, bueno, les comento que estábamos todos, algunos ocupados en colaborar con la gente, como es mi caso, y otras personas ocupados frente televisión, a la televisión, interesados por, bueno, a ver la cantidad de gente en deceso y demás. Bueno, los arcángeles aparecieron para que con la fuerza que tienen, porque los arcángeles también tienen energía yin y yang, igual que los seres humanos. No tienen género, pero sí tienen esa energía. Y tanto los arcángeles como las arcangelinas se establecen en esa energía. Lo que ocurre es que los arcángeles tienen otro tipo de fuerza energética. Es más yang muchas veces. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando se necesita que sean más yang. Al presentarse las arcangelinas, ellas me notificaron que, bueno, que ellas están vinculadas con el amor. No quiere decir que los arcángeles no lo estén. Ujú. Lo que ocurre es que ellas son los complementos divinos de los arcángeles y son sus llamas gemelas, porque la llama gemela no es un vínculo con otro ser humano desde lo físico, desde la 3D. Puede ser un vínculo de seres ascendidos también. O sea, si dos personas que en la Tierra tuvieron un vínculo de llamas gemelas ascienden, no encarnados, sino en otro plano de conciencia,
tienen sus complementos. Entonces, las arcangelinas son los complementos de Ok. los arcángeles. Y ellas, la característica que tienen es que son amor puro, total, y estimulan en nosotros esa capacidad como para poder comprender que todo lo que está sucediendo en este momento, camino y dentro de lo que es la era dorada, necesita y requiere que nosotros sepamos equilibrar nuestras energías femenina y masculina. Las arcangelinas nos proponen acercarnos mucho al amor como energía, eh, la energía más potente, que es digamos, la otra cara del miedo, digamos, ¿no? Ujú. Cuando estamos vibrando muy bajo, estamos conectados al miedo. Cuando estamos vibrando muy alto, estamos conectados al amor. Y el amor construye, el miedo destruye. Entonces, los arcángeles se acercaron en ese momento específicamente, muy rotundamente, ¿sí? Para recordarme que ellos estaban. Yo ya meditaba con ellos, yo tengo 22 años de relación con los arcángeles, pero una relación de enseñarlos y muy profunda. Entonces, las arcangelinas aparecieron ahora porque yo me vi un poco como muy sorprendida por qué me venía gente con esta situación de salud y por qué me venía gente con esta situación en su vida amorosa, ¿sí? Oye, Ariadna, pareciera, no sé si es así, que las arcangelinas llegan en una etapa donde están en proceso de cambio las personas. Entonces, utilizando tu forma de expresarlo, porque de esto se trata, de que lo expreses desde tu paradigma, tú dices que venimos de una era de hierro, estamos en una era de confluencia para pasar a la era dorada. Entonces, pareciera que las arcangelinas vinieron en el apoyo de esa área de confluencia, ¿verdad? Para apoyarnos en el proceso de entrar a la era dorada. ¿Nos podrías como explicar poquitito la de Sí, hierro, la confluencia y la dorada para que se entienda cómo nos sí. pueden apoyar las arcangelinas? Bien, nosotros estamos terminando un ciclo de 5.000 años. Dentro de ese ciclo hay subciclos, o perdón, hay eras. ¿Sí? Un ciclo, imagínense un ciclo como un reloj. No sé si se ve acá el reloj, pero Sí. bueno, imagínense ahí está, cada ciclo como un reloj. Ujú. Y el primer cuarto es la era dorada. El segundo cuarto es la era de plata, que emula, la era dorada emula a la primavera, a la energía de primavera. La era dorada emula a la energía del verano. Y después, cuando el verano decae, viene la era de cobre, y entre la era de plata y la era de cobre apareció Jesús. Ok. ¿Sí? Y aparecieron otros seres ascendidos también, porque ya la humanidad estaba perdiendo su vínculo con el ser. Entonces ellos aparecieron a dar una palabra y un mensaje que podría ser captado por la humanidad. Entonces, a medida que vamos subiendo en el reloj, la próxima era es la era, después de la de cobre, es la era de hierro, que se Mm. caracteriza por mucho sufrimiento. Y podríamos llegar a compararlo con la era de Piscis, podríamos, pero a ver, se caracterizaba por mucho sufrimiento, por mucho egocentrismo, por un ego que ardía, ¿sí? Pero resulta ser que ahora, como estamos saliendo de esa era de hierro e ingresando a la era dorada, que es la primer era del ciclo, Ajá. imagínense que entre la era de hierro, que es totalmente diferente a la era de oro, que es solo amor, y compasión y todas las virtudes que podamos pensar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo grande. La humanidad tiene que hacer un esfuerzo grande. Pero para algunas personas un poco más conscientes, no es un esfuerzo, sino son travesías y desafíos y retos. Ujú. Y para las llamas gemelas, que son este grupo de personas que se cree que son 144.000, eso habría que verlo, ¿no? En la época de la Biblia no teníamos 7 billones ni 8 billones de seres humanos, eso habría que testearlo. Pero lo que voy es que sea la divinidad, Dios, el universo, el Redentor, la inteligencia suprema, el gran maestro, el Padre, como lo quieran llamar, selló.
energéticamente a los 144.000 personas, seres humanos elegidos. Por favor, tomen la palabra elegidos como una metáfora, ¿no? Porque para Dios todos somos elegidos. Pero bueno, lo que voy es que tienen una misión contundente y clara, ¿sí? Entonces esas personas son una energía masculina y una energía, empiezan como una energía masculina y una energía femenina, ¿sí? Porque puede haber diferentes géneros. O sea, no comparemos lo que es la energía masculina y femenina con el género. No tiene nada que ver. Para algunos sí tiene que ver, para otros no. De repente, yo tengo casos de gente que con diferentes géneros y por ahí uno de ellos porta la energía masculina y la otra persona la energía femenina. Lo que ocurre con estos seres humanos es que tienen la misma alma en dos cuerpos. Tienen el mismo, o sea, como dos fractales de la misma alma. Y si vamos al caso, todos los seres humanos somos fractales de Dios y es un alma, ¿no? Pero ocurre en el caso de las llamas gemelas que vienen con una misión muy clara, que es empujar a la humanidad amorosamente con la luz de su amor para que haga el ingreso a la era dorada. Para los astrólogos podría llegar a ser la era de Acuario. Yo eso no lo puedo aseverar. Yo te puedo aseverar lo que yo he estudiado, lo que, lo que puedo decirte es que estamos ingresando a la era dorada. Lo que ocurre para los astrólogos, la era de Acuario es como más clara porque tienen el planeta Saturno, ¿sí? Y Plutón ingresando a Acuario. Entonces, para los astrólogos eso es como una señal del inicio de la era de Acuario. Pero tanto la era de Acuario como la era dorada no son un lugar, sino se tratan de un estado de la conciencia del ser humano. Eh, es decir, ¿en qué estoy vibrando? ¿Cómo es mi frecuencia? Porque esa es la propuesta. Ingresar a la era dorada no implica pegar un salto cuántico, pero no implica ir y hacer un viaje externo e irme a un lugar. Puede ser que haya algún lugar en el planeta Tierra que tenga esa cualidad de paz, de amor, de sabiduría, donde no haya manipulación ni control, donde las personas crean en su propio valor, donde el poder sea un poder incondicional y divino y no un poder manipulador y dominador al extremo. Puede ser. El asunto es que no se trata tanto de un lugar, sino se trata de un lugar interno, de un estadio interno de la conciencia. Entonces, si es un estadio interno, es un viaje interno. Eso Por lo mismo. tanto, la pregunta sería, la era dorada no empieza igual para todos, porque el viaje lo transitamos de forma individual. Si bien todos vamos hacia allá, se transita de forma individual, ¿cierto? Absolutamente cierto. No todas las personas van a ingresar ahora, algunas personas ya ingresaron a la era dorada a sentir esa armonía interna que los conecta. Pero vamos a ser muy claros con algo. Creer que nosotros alcanzamos esa armonía interna, creer que nosotros llegamos a la quinta dimensión de conciencia y conciencias superiores que tienen que ver con la era dorada, no significa que siempre vamos a estar ahí. Significa que vamos a ser multidimensionales, que somos multidimensionales, que podemos alcanzar la tercera dimensión y subirnos en el término de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y medio y alcanzar dimensiones más elevadas. Entonces, los arcángeles, que son los más cercanos a nosotros, nos ayudan con esa tarea, pero las arcangelinas, el trabajo y la tarea de ellas es un trabajo más sutil pero poderoso, porque por ejemplo, las arcangelinas, la arcangelina que tiene que ver con el amor, que es el complemento del arcángel Chamuel, tiene que ver, el arcángel Chamuel representa una de las bondades de Dios, que es el amor incondicional, ¿sí? El amor del ser.
la arcangelina que lo acompaña, que lo complementa, es la arcangelina Caridad. Entonces, sí habla del amor, sí trata del amor, pero no solamente del amor entre vínculos de seres humanos, sino entre nosotros mismos, de nosotros hacia nosotros. Entonces, de repente, cuando estamos conectados con la arcangelina Caridad y ella nos propone elevar nuestra frecuencia, es el nacimiento del amor propio. El amor propio como uno de los estandartes, uno de los pilares más importantes de la energía de la nueva era. Cuando yo digo amor propio, no me estoy refiriendo a un amor egoico, no un amor egocentrista, sino el primer amor que hace que se convierte en la fuente de cualquier otro amor que yo quiero conectar, ¿sí? Si yo no tengo ese amor, si yo no lo trabajo en mí, si yo no lo desarrollo conmigo misma, si yo no me cuido, no me protejo, no establezco límites sanos, ¿sí? Y cuando digo la palabra límites, a veces la gente se pregunta cómo es eso de poner límites, porque en general, por ejemplo, las mujeres no saben o no sabemos poner límites de una manera organizada y que se sienta amorosa. Sin embargo, hay formas de poner límites que no impliquen un riesgo en el vínculo con el otro, pero lo que tenemos que hacer es, la arcangelina Caridad nos dice, tenemos que estar en estado de firmeza, ¿sí? Templanza y firmeza. O sea, no doblegarnos ante lo que es la persona externa a nosotros, sino doblegarnos ante Dios, ante la divinidad, que permitamos que la divinidad actúe en nosotros, elevándonos, pudiendo generar diferentes virtudes del alma, desarrollarlas, como es la compasión, la misericordia, la alegría, también es una virtud, es un poder también del alma. Y vuelven los estoicos. Los estoicos, ¿sí? Ellos son de 2500 años atrás, ¿sí? En la época de los estoicos, si ustedes estudian o leen o investigan un poco, quienes enarbolaban la bandera de los estoicos eran personas que habían atravesado muchas pruebas. Epícteto, Marco Aurelio, Séneca, Cicerón, un montón. Ellos tenían una forma de ver el mundo muy parecida a cómo eh, tenemos, entre comillas, que ver el mundo ahora, ¿sí? Comprendiendo que no podemos ocuparnos ni preocupar, no podemos preocuparnos por cosas que no están a nuestro alcance. Por ejemplo, la gente baja la frecuencia vibratoria cuando se preocupa por lo que está sucediendo en el hemisferio norte. Y en realidad, mejor que preocuparnos sería ocuparnos. Eso es de la era dorada. Toda acción virtuosa, toda exaltación de los valores humanos nos transforma en seres divinos, que eso es lo que vamos a volver a hacer, lo que volvemos a hacer cuando subimos la frecuencia. Y entonces Sería, esto, el entrar a la era dorada sería la, la confirmación de que la evolución no es opcional. O sea, todos vamos hacia allá, pero unos se están resistiendo y otros están entrando de forma más suave, pero todos estamos siendo empujados hacia entrar a la era dorada. en verdad, lo que estamos, sí, en algún sentido sí, pero no es tan hostil como por ahí lo podemos creer. Nosotros en un contrato espiritual prenatal hemos elegido antes de encarnar, y cada vez que vamos a encarnar, nosotros tenemos 84 vidas desde el inicio del ciclo, ¿sí? Ujú. Entonces, cada vez que vamos a encarnar, elegimos qué desafíos y retos podemos atravesar para despertar, ¿sí? O para vivir en este planeta, porque algunas personas ya vienen despiertas, ¿sí? Entonces, un poco de la mano de lo que preguntabas antes, si es que todos van a despertar juntos o no, en realidad no despiertan todos juntos y algunas personas se resisten aún, aún
habiendo firmado, consentido ese contrato de que iban a despertar en este tiempo. Pero eso ¿por qué? ¿Quién es el que interviene para que haya tanta resistencia? ¿Quién es el que interviene para que haya tanto caos, tanta crisis, tanta falta de valores, tanta falta de ética, ¿no? Que a veces se ve? Yo no es lo único que veo, yo veo mucha evolución, pero también veo la resistencia. O sea, yo noto que hay ciertas situaciones que se producen en nuestra vida de gran dolor debido a la resistencia que nosotros ponemos. ¿Quién es? Es el ego. El ego es nuestro gran maestro, es el saboteador de nuestro camino. Y digo gran maestro porque a partir del ego que nosotros nos damos cuenta que podemos utilizar nuestro poder divino y avanzar, con ego o sin ego. El ego es ese niño pequeño que tenemos todos, que es nuestro personaje, el que creamos desde que nacimos hasta preadolescencia, inclusive después, que creamos nosotros con la mente para poder sobrevivir en el mundo. Todo lo que poseemos, toda la titulación que tenemos, nuestra evidente necesidad de tener cosas materiales de marca, ropa, calzado, de tener bienes como casas, como autos, todo eso está conectado con el ego, con el personaje, que va a ser en menor o mayor cantidad, podría decirse, o porcentaje, de acuerdo al personaje que nosotros estamos jugando. Ese personaje nos sirve para sobrevivir. El ego, cuando uno está saliendo de la era de la confluencia, de la era de la confluencia, que es la última era, porción de era antes de la era dorada, necesita ser reducido antes que podamos ingresar a la era de oro. Nunca vamos a llegar a matar al ego, eso sería imposible y no es sugerible. Lo que nosotros hacemos, y eso es parte del paradigma también de las llamas gemelas, se produce en el proceso de aprendizaje de las llamas gemelas, en ese proceso de preparación que Dios, la divinidad, los ángeles, en general, realizan sobre estos seres humanos para poder colaborar con la humanidad, porque ellos también tienen su ego, es trabajar ese ego, es colaborar con la reducción del ego. Las llamas gemelas, como todas las personas que están en el proceso de despertar, atraviesan lo que se llama una noche oscura del alma, para San Juan de la Cruz, que lo trae en un poema. Yo lo llamo la noche oscura del ego, porque en verdad lo que sucede en ese acontecimiento que el ser humano puede atravesar por un gran dolor, y sobre todo las llamas gemelas cuando Dios le dice, no se pueden entender porque ustedes tienen diferencias. Bien, uno va a un rinconcito y el otro va al otro rinconcito. ¿Sí? Se va cada uno a su casita a trabajar lo que tienen que trabajar. Y en ese lugar, las llamas gemelas, los seres humanos que son llamas gemelas, no comprenden lo que están pasando, no comprenden por qué amando tanto a su complemento divino, a su par álmico, su llama gemela, tienen que ser separados, lo ven como un desgarro para el alma. El alma lo vive como un desgarro también, porque el alma necesita su par álmico, necesita el complemento. Ellos viajaron muchas eras, ¿sí? Aprendiendo, para encontrarse en esta era donde han elegido encontrarse con su parálmico y colaborar con la humanidad. Por eso es que estamos viendo tanta aparición de llamas gemelas, y a mí me han llegado muchísimos consultantes a quienes atiendo y les envío un beso y un abrazo muy grande. Y en este momento hay tanto que están haciendo, pero tanto, están aprendiendo tanto y tantas lecciones. Son aproximadamente, según mi último libro, porque estoy escribiendo este libro de las arcangelinas en relación al amor, sí. Aproximadamente unas 70 ítems a trabajar
entre cada llama gemela. Te lo resumo. Como las llamas gemelas son seres humanos que fueron, entre comillas, seleccionados para ser como el timón de la humanidad a nivel lumínico, se tienen que entrenar. Son los primeros que tienen que tener el entrenamiento divino, son los primeros que tienen que atravesar los desafíos y lo hacen de una manera que para los de afuera puede resultar un poco chocante, un poco difícil, para las familias de las llamas gemelas más todavía, porque no comprenden, pero para quienes están adentro no es sencillo tampoco, porque tienen que pasar ese proceso de separación que lo viven, ya te digo, como una derrota, como un desgarro del alma, pero es en realidad la derrota del ego, es la caída del ego, que como digo, no desaparece el ego, y voy a explicar por qué. Cuando nosotros llegamos a la era dorada, ¿sí? A nuestro ser interno se va elevando, no salimos del planeta Tierra, tenemos que seguir pagando impuestos, tenemos que seguir comprando alimentos, tenemos que seguir teniendo vínculos con gente que no están despiertos, tenemos que seguir viajando y topándonos con los problemas que hay en los aeropuertos, tenemos que encontrarnos con que hay, lo tengo que mencionar, perdón, criminales, gente que falla a lo que serían los valores humanos. Entonces, ¿qué ocurre con las llamas gemelas? Las llamas gemelas también bajan de frecuencia, ¿sí? Lo que ocurre es que esta preparación que tienen, y que todas las llamas gemelas tienen una preparación en forma separada, pero por supuesto nunca están separados porque el alma está unida, en esta preparación ellas aprenden lo que es verdaderamente vivir con un ego reducido. Aprenden humildad, aprenden valía, aprenden lo que es el amor incondicional, lo que es la compasión, lo que es amar al otro por encima de lo que el otro haga o deje de hacer. Aprenden a tener tolerancia, paciencia, aprenden su propia atraviesan su propio proceso de individuación cuando están separados. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces cuando están en pareja se olvidan de sí mismas. Y los grandes problemas que aparecen en relación con el otro tienen que ver con el ego principalmente. Y es el ego lo que están trabajando las parejas como llamas gemelas. O sea, hay todo un proceso casi de manual que se sigue en el paradigma de las llamas gemelas como para atravesar este proceso de dejarme invadir por el ego a tener que ser yo el timón, el faro, la gestora y la gerenciadora del comportamiento de mi ego. ¿Sí? O sea, eh, eso básicamente te lo reduje en un ratito. Ariana, ¿tú eres una llama gemela? Yo sí, soy una llama gemela, sí. ¿Y has encontrado a tu complemento? De eso preferiría no hablar porque últimamente me preguntan, pero eso tiene que ver con la vida privada. Y yo Ujú. prefiero no hablar de mi vida privada, porque si no se pierde mucho, digamos, el aspecto profesional que trato de compartir con la gente para que se sientan seguros y demás. Sí. Entonces, desde ahí surgen tus formaciones y tú puedes ser un apoyo para las personas que, que les hablamos de una era dorada y les suena muy lejano. No, no les tiene que sonar lejano. Ya estamos en la era dorada. Si nosotros nos vamos a poner, viste, como resistentes a esto, en realidad la vamos a pasar mal, o sea, hay sufrimiento. Los que peor la están pasando, te lo puedo asegurar, son los gobiernos, los políticos que están en los gobiernos. Yo conozco políticos que son más bien conscientes, pero los gobiernos, quienes están liderando los gobiernos en este momento, son los que más convulsionados tienen que estar, porque no fueron entrenados en la conciencia, muchos.
algunos sí, hay algunos, yo puedo nombrarlos, pero no lo haría también por lo mismo. Yo respeto mi profesión, ¿no es cierto? Y la cuido. Entonces, más o menos es lo que puedo decirte. Los gobiernos tienen que adaptarse a los seres humanos, no los seres humanos a los gobiernos. Un buen líder guía, no manipula. Entonces yo lo que noto que de diferentes instituciones, tampoco las voy a nombrar, ¿sí? Nos dominan, nos quieren convencer de que cosas están bien, como hicieron en el momento, en el 2020, convenciéndonos de que teníamos que hacer esto, ¿sí? Tuk, tuk, porque eso era lo correcto. Y fíjate que eso, en realidad, vino con una... eh, en este último tiempo, mucha gente ya sabe perfectamente qué es lo que sucede con ese tema. Sabe que no es, no proviene de un lugar luminoso la creación de ese tipo de tratamiento contra un virus. No sé Ujú, si, sí, sí te entiendo. tampoco, no quiero ser explícita. Yo soy explícita en mis cursos. Ahí En sí soy privado, por explícita. supuesto. Ujú. Claro, porque la persona que está en el paradigma de las llamas gemelas, como otras personas que se acercan a mí con respecto al tema de las enfermedades, ¿no? Tienen que saber qué es lo que está ocurriendo. Muchas personas que son detectados con ciertas enfermedades no han visto sus estudios. Eh, Reciben tratamientos que no siempre los han consentido. Entonces, las arcangelinas, una de las tareas de las arcangelinas tiene que ver con trabajar en las tres áreas de maestría del ser humano, que son el amor, la abundancia o la prosperidad y la salud. Ujú. O empecemos por la salud, que es lo más importante. Porque si no tenés amor, no tenés salud. Y si no tenés salud, tampoco tenés dinero o abundancia. O sea, son tres áreas maestras que todos los seres humanos tenemos que eh, tener la frecuencia correcta para poder desarrollarla de modo que nos satisfaga y que nos sentamos en plenitud. De lo Ujú. contrario, si fallamos en un área, fallamos en la otra. Y fallar significa no accionar y no pensar de modo correcto. O sea, cuando nosotros tenemos que ingresar, sentimos que estamos preparados para ingresar a la era dorada, de abandonar tanto la tercera dimensión y nos sentimos con ánimo como para entregarnos a la era dorada, lo que podemos hacer son todos hábitos conscientes que figuran en mi libro, en el libro que mencionaste, que es El Emprendedor Omnisciente. eh, Todos los hábitos conscientes que podemos hacer, como una excelente alimentación, como el control de los pensamientos, control en el buen sentido, ¿no? Si yo sé que estoy pensando algo en contra de mi hermana o de mi hermano, hermano de luz o hermano de sangre, sepamos que eso es karma. Y que una de las cosas, una de las acciones que trabajan las arcangelinas en este tiempo es la emancipación del karma. Porque si nosotros tenemos un karma cargando de mochila en la espalda, no podemos ingresar a la era dorada. Tenemos que emanciparnos de ese karma. Oye, Adriana, ¿y cómo puedes tú apoyarnos? Si alguien escucha este contenido y dice, pues como que sí conecto con lo que ella dice, ¿en qué punto tendrían que buscarte para buscar una sesión o para entrar a un curso tuyo? O sea, ¿cómo me identifico yo para ver si puedo ser alumno tuyo o Sí, consultante tuyo? lo pueden hacer por Instagram. Yo estoy en el arte de ser humanos. Lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por mail. Si ustedes se fijan en nuestro perfil de Instagram, estamos y también estamos en YouTube, ¿sí? Por supuesto que si una persona siente que está atravesando síntomas del despertar, como Ajá. habías dicho, yo me especializo en el despertar porque yo misma atravesé un despertar hace unos cuantos años atrás, muy fuerte, muy, realmente fue un antes y un después en mi vida.
Si la persona siente que tiene síntomas de mucha tristeza o de tristeza continua, si siente que no puede dormir bien, si siente que su familia lo está dejando de lado, sus amigos lo están apartando, si siente, tiene a veces momentos donde tiene pensamientos recurrentes de querer terminar su vida, si siente que ya no da más, si siente que todo eso, pero además está atravesando un divorcio, una separación, está emigrando, ¿sí? Saliendo del lugar de estadía para viajar y vivir en otro lugar, todo eso confronta al ser humano de tal modo que empieza a sentirse incómodo con quien es. Necesita un apoyo, ¿sí? Pero un apoyo no quiere decir un apego. Mucho cuidado con eso. Yo ofrezco apoyo a la gente se acerca para buscar guía y apoyo, pero yo sé bien dónde está el límite. ¿Sí? Porque en el camino la persona no se le puede dar la comida en la boca. La persona tiene que aprender a comprender lo que le está sucediendo y a aprender a direccionar su vida de modo que contemple el poder que tiene adentro, el poder que es. La gente le tiene miedo al poder. Cuando se habla del poder, recuerdan el poder como manipulación que ofrece la 3D. Pero hay un poder que es divino. Hay un poder que nos forja, nos contiene, nos hace, que es el poder divino, es el poder sagrado. Las arcangelinas saben esto. Entonces, cuando una persona está atravesando un momento, un turning point, ¿no? Un punto de inflexión en su vida, se da cuenta que se cae, se cae, se cae y no tiene más remedio que caerse. La persona puede estar donde esté, en el fango mismo, pero no te olvides que en el fango nace el loto, ¿sí? La flor del loto. Qué Entonces, bonito tu servicio. el tuyo también, muchas gracias, muchas Es que, gracias. ¿sabes qué? Sí o sea, yo quería como poner claridad ahí porque puede ser que el tema resulte un poco más complicado porque es un lenguaje diferente al que yo utilizo en mi comunidad, pero como definir los síntomas de forma tan clara como lo hiciste, porque hay muchas personas que sí, que están en un proceso de mucho sufrimiento y que voltean y dicen, pero ¿con quién voy? Porque sé que estoy despertando y eso me genera conflicto y sufrimiento en mi vida actual. Entonces, qué maravilla que una persona como tú se ofrezca para apoyar en esa transición y que sea más suavecita, con mayor conciencia y con el apoyo de las arcangelinas y las llamas gemelas. Mira, yo pasé por muchas situaciones en mi vida. No las cuento tampoco, porque si no, ya, digamos, ya mi vida se convierte en mi historia y en realidad yo no tengo historia, yo tengo presente, yo vivo el eterno tiempo, el eterno presente. La historia sí me forjó, me transformó en lo que soy. Mucha gente no sabe que yo hace unos meses atravesé, me quedé totalmente muda, ¿No? no podía hablar, no, eso me tuvo mucho tiempo como preocupada, pero había tenido un shock importante eh, justamente por el paradigma de las llamas gemelas y pude contar con los ángeles. Los ángeles me contuvieron y enseguida salí, pero yo ya sabía cómo tenía que interpretar eso. Entonces, las personas no quiere decir que tengan una guía que no vayan a atravesar desafíos. No quiere decir que porque yo llego a la era de oro no voy a atravesar desafíos. Todo lo contrario, mis desafíos van a ser siempre cada vez más grandes. Pero ocurre lo siguiente, cuando ya sabes de dónde viene el desafío, ya sabes a qué atenerte, ya sabes cómo actuar, ya sabes y tienes el acompañamiento de los ángeles. Los ángeles me acompañan en todo, absolutamente en todo. Y para este paradigma de las llamas gemelas, como para las personas que no están en ningún paradigma que tengan que ver con el amor sagrado y tienen una pareja, vamos a decirlo como toda pareja, Ujú. también.
También hay interferencias, como hay interferencias en las llamas gemelas. O sea, se meten terceras energías, que no siempre tiene que ver con un otro, sino que hay energías que puede gestar la persona, una de las personas, que va en contra de la relación. Porque también uno de los ítems que tiene que enfrentar las llamas gemelas es cuando se introduce una tercera energía en el campo mórfico o morfológico de las llamas gemelas. El campo mórfico es la energía que ellos generan cuando están juntos, pero también cuando están separados. Las llamas gemelas influyen a sus amigas, a sus familias, a sus vecinos, a sus colegas, a todo. Todos tienen una transformación, casi al unísono con las llamas gemelas. Entonces, una pareja de llamas gemelas dicen que puede influir a más de 10.000 personas, en un radio de más de 10.000 personas. Imagínate si esas llamas gemelas viajan también. Claro. Entonces, hay mucho para decir, que se queden todos muy tranquilos porque de repente uno puede detectar si la persona está atravesando una cuestión de enfermedad o una cuestión de salud que lo inquieta, una cuestión de despertar o la persona cree que encontró su llama gemela, hay un camino a seguir, o sea, está todo perfectamente desarrollado. De repente, en mi último libro que tiene que ver con las arcangelinas, que es el sexto libro, ahí se incluye el paradigma de las llamas gemelas. ¿Cómo se No, llama ese libro? ese libro, en realidad, en este momento estamos viendo el tema del título, que es lo que... Perdón, todavía no está publicado. Yo decía para que si alguien lo quiere leer ya. No, Ok. ese libro aún no está publicado porque Perfecto. las arcangelinas no dieron el toque final. Ok, sí. Entonces ¿Sí? estaremos pendientes más bien de la Sí, publicación de ese libro. Muy bien. pero este libro está el anterior libro, que es este, que es como la introducción. Este dice, descubre tu divinidad con los ángeles. Ok, Este es ajá. como la introducción porque uno empieza a descubrir cuál es el aspecto divino que lo habita en relación con los ángeles. Y Ok. después este otro, muy probablemente, tenga un nombre similar, eh, pero sí, está cocinándose. Me Y es un encanta. proceso que lleva tiempo, pero la verdad considero que yo respeto el tiempo divino. Por supuesto. Adriana, se nos acaba el tiempo, pero quiero que cierres con un pensamiento que nos deje forma de resumen. Eh, el- la mejor conclusión que les puedo dejar, por lo menos lo que yo siento ahora, es que amen sin temor. En todo caso, elijan a quien sí y a quien no por el momento, porque también de eso podemos hablar. Amen con todo el amor posible y ayuden a sus hermanos, a sus colegas, sus vecinos, sus compañeros. No necesariamente tiene que ser una ayuda material ni una ayuda concreta donde pongan el físico, pero sí no antepongan el ego con el otro. Y si lo hacen, sépanse perdonar también, porque el perdón y la gratitud son dos acciones muy de la era dorada, donde nosotros tenemos que empezar a comprender que se manejan otros códigos. Y tenemos que también, otra de las cosas que tendríamos que hacer también es rezar por nuestros gobernantes para darles luz. Porque aunque no compartamos la ideología política, es necesario iluminarlos porque son personas que pueden llegar a hacer mucha magia en un país, pero también mucho desastre, como lo vemos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Gracias. por esta hermosa charla y muy profunda. Es como para verla varias veces de tanta información que nos diste, está muy profunda. Te agradezco Gracias. y voy a dejar todos los enlaces importantes para conectar con ella en la descripción del video para que solo hagan un clic y puedan llegar de forma sencilla a sus consultas, a sus terapias, a sus cursos, a sus libros, a seguirla, a todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, muchísimas gracias, muñeca. Gracias a ti. Saludos cordiales. Gracias. Saludos a Chao. todos. Bye bye. Bye.